Con sus más de 1000 islas, Croacia se ha convertido en uno de los destinos europeos más solicitados en verano. Su costa es de las más bonitas que hemos visitado, con aguas turquesas y pequeñas islas. Sus paisajes de interior son una fantasía y, por si esto no fuera suficiente, alberga ciudades con unos cascos antiguos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es un país para recorrer con calma y la mejor manera de hacerlo es alquilando un coche y recorriéndolo de sur a norte o de norte a sur. Para visitar sus principales puntos de interés necesitaréis unos 10 días, pero sumad 5 más si queréis conocer el norte con Zagreb, la capital, y la península de Istria. En este vídeo os hemos preparado los mejores itinerarios, algunos consejos para organizar vuestro viaje y una ruta detallada en cada uno de los destinos. Comenzamos con la documentación. Al pertenecer a la Unión Europea, los ciudadanos de España no necesitamos visado para viajar a Croacia. Basta con presentar el pasaporte o DNI. La mejor época para visitarlo es primavera o verano para poder disfrutar de sus playas. Su moneda oficial es el euro, su idioma el croata, tienen la misma zona horaria y los mismos tipos de enchufe que en España. La mejor forma de recorrerlo es alquilando un coche. Acordaos de reservar con antelación, sobre todo si viajáis en temporada alta, ya que es un destino muy solicitado. Aunque tiene varios aeropuertos, los que ofrecen vuelos más económicos son el de Zagreb ubicado al norte y el de Dubrovnik ubicado al sur. Y ahora sí os dejamos nuestro itinerario propuesto para una ruta de 15 días que incluye Zagreb, la península de Istria, Rastoke, el Parque de los Lagos de Plitvice, Zadar, Šibenik, Primošten, Trogir, Split, Bar, Brač, Korčula y Dubrovnik. Lo tenéis aquí más detallado para que podáis ver dónde pasar cada una de las noches. Y empezamos ya con nuestra ruta día por día. Bienvenidos a Rastoke. Esta aldea, ubicada en el norte de Croacia, está situada a media hora de los lagos de Plitvice, por lo que también es un lugar perfecto para pasar la noche y disfrutar de un maravilloso entorno. Es un pueblecito rodeado de un lago que forma un montón de cascadas y varios molinos que datan del siglo XVII. Para visitar los alrededores no tendréis que pagar nada, pero os tendréis que limitar a disfrutar de las vistas. Ahora bien, si queréis recorrer el centro del pueblo y ir pasando por las diferentes pasarelas y molinos, tendréis que pagar una entrada de 6 o 7 euros en función de la época en la que vengáis. En pleno verano son 7. Aquí podréis visitar lo que era un antiguo molino por dentro, alguna especie de museo donde se irán contando las diferentes formas de vida de sus habitantes en los siglos pasados y además recorrer bien de cerca cada una de las cascadas. Hay varios parkings en la zona exterior del pueblo donde tendréis que dejar el coche a no ser que os hayáis alojado aquí dentro, como hemos hecho nosotros, que en ese caso sí tenemos un parking gratuito en el mismo alojamiento. Recorrer el pueblo os tomará un par de horas disfrutándolo con calma, por lo que es perfecto para combinarlo con la visita a los lagos de Plitvice. Además de visitar el centro de Rastoke, también podéis hacer un paseo por las pasarelas. Para aquí tendréis que pagar un ticket de 3 euros que se compra en estas máquinas de aquí y podréis disfrutar de las vistas del pueblo desde arriba. Bienvenidos a los lagos de Plitvice, el parque natural más bonito de Croacia. Este parque ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y alberga 16 lagos que se han formado gracias a la erosión del río Korana. Más de 8.000 años tienen estos lagos. Está rodeado de una frondosa vegetación y el color turquesa de los lagos lo vais a ver desde los diferentes puntos del parque. Para recorrerlo podéis hacer 8 rutas. Para ello tenéis que saber que existen 2 secciones, la sección inferior y la sección superior, según los lagos que queráis visitar. Hay 2 entradas al parque, la entrada 1 y la entrada 2. Por la entrada 1 podréis hacer las rutas A, B, C y K. El resto de las rutas se hacen por la entrada 2.
Ahora que ya hemos terminado la ruta y lo tenemos súper claro, os lo vamos a explicar en el mapa para que lo veáis todo más gráfico, ¿vale? Entonces, la ruta C, que es la que hemos hecho y es la más popular de todas y la que recomendamos hacer. Vale, estamos aquí, que es donde hemos entrado y donde hemos acabado. Esta es la entrada 1 por la que tendréis que entrar para hacer esta ruta. Caminaréis siguiendo el orden de las flechas. Todo esto son pasarelas súper sencillas, no tienen ningún misterio. Y llegaréis hasta el puerto número 3 aproximadamente en 1 hora. Desde aquí tendréis que tomar un barquito, que en este caso nosotros lo hemos tomado hasta el puerto 1 porque no hemos visto hasta el 2. De esto no tenemos claro si se puede coger uno directo al 2. En caso que no lo podáis coger directo y os pase como a nosotros, no hay problema. Hasta el puerto 1 son 15 minutos de barco y del puerto 1 al puerto 2 sale otro que está en menos de 3 minutos. Una vez bajéis en el puerto 2 continuaréis caminando. Esta ruta sí tiene un poquito más de pendiente y algunos tramos sin pasarela, pero también son muy sencillos y más o menos lo haréis aproximadamente en 1 hora y media hasta que lleguéis a la estación de bus-tren, porque es una especie de tren-bus, número 3. Desde aquí ya habréis terminado vuestra ruta, ¿vale? Entonces tendréis que coger el bus el único que hay, y bajaréis por aquí, por aquí, por aquí, por aquí en unos aproximadamente 20-25 minutos. Pasaréis por la estación 2, pero no bajaréis ahí, seguiréis hasta la estación 1 y de aquí bajaréis y caminaréis 15 minutos hasta el punto de entrada. Fin. El precio de la entrada es un poco elevado, 23 euros si venís en temporada media más o menos. Si venís en pleno verano se puede llegar a duplicar. Lo ideal es comprar la entrada online, ya que se entra por franjas horarias, y si queréis aseguraros disponibilidad, sobre todo en temporada alta, tendréis que reservarlas con antelación. Si no, siempre podéis acudir a las taquillas del parque y ver si en ese momento queda, pero os arriesgáis. Esta es la entrada número 1 donde podéis comprar los tickets si no los habéis adquirido online. Al lado tenéis un baño, un punto de información y un mapa del parque y además varios mapas con las diferentes rutas. Para dejar el coche aparcado, si es que llegáis en coche, tendréis que pagar 1 euro por hora de parking. Los lagos se pueden visitar fácilmente. Simplemente tendréis que caminar a través de pasarelas que os guiarán por las diferentes cascadas. También podréis coger un bote que cruzará el lago en unos 50 minutos y además un bus de vuelta al punto de inicio. Con lo cual, aunque veáis que son rutas largas, pensad que más o menos un poco más de la mitad las haréis caminando y el resto en algún transporte. La ruta más popular de todas es la ruta C, ya que es bastante completa porque se visitan los lagos de la sección inferior, de la sección superior y se coge también el bote. Pero si no tenéis tanto tiempo, porque para eso necesitaréis unas 6 horas, podéis hacer la ruta A para ver los lagos de la sección inferior. Esta nos tomará más de 1 hora de ida y 1 hora de vuelta al punto de inicio. Esta ruta no es circular. Si decidís hacer la ruta C, también podéis hacer la H, que es prácticamente lo mismo, pero entrando por el otro lado, es decir, en sentido inverso. Para ello necesitaréis unas 6 horas aproximadamente. En la sección inferior de Plitvice hay 4 lagos: Milanovac, Gavanovac, Kaluderovac y Novakovica Brod. Todos ellos terminan en las cascadas de Sastapci, que vierten sus aguas sobre el río Korana. Esta es la parte más visitada del parque, ya que, como hemos comentado, las rutas son muy sencillas y llanas y ofrecen unas vistas impresionantes de los lagos y de la gran cascada, la Veliki Slap, de 78 metros de altura. Lo malo es que según la época del año en la que vayáis puede estar abarrotado y restar encanto al idílico paisaje. Por ello os recomendamos visitarlo a primerísima hora de la mañana o a partir de las 3 de la tarde. Una vez terminéis la parte de la ruta A, llegaréis a esta zona, que es la que estamos ahora, que es la zona donde está el embarcadero para coger los barcos que continúan la ruta. En la zona del embarcadero tenéis diferentes puntos donde podréis comer, con mesas de picnic y algunos bares donde venden snack. Además también tenéis casetas de información donde os podrán orientar para las diferentes rutas y actividades del parque. Los transportes que cojáis dentro del parque están incluidos en la entrada. Continuando con la ruta B, hemos cogido el barquito, hemos esperado unos 20 minutos para cruzar a la otra orilla del lago, donde vamos a seguir con nuestra ruta.
Hemos tomado un barco desde el puerto 3 hasta el puerto 1. Desde el puerto 1 hasta el puerto 2 hay como 3 minutos de conexión en barco y hemos tenido que tomar otro que ha salido inmediatamente. Lo que no tenemos claro es si nos hemos equivocado porque realmente no hemos visto más opciones de barco y hay uno directo desde el puerto 3 hasta el puerto 1. Creemos que no, pero vamos, que da igual porque en todo caso vais a perder como mucho 5 minutos más. Mirad qué diferencia con esta otra parte de la ruta C, que son los lagos superiores. Aquí no hay nadie en comparación con los otros lagos de abajo. En la sección superior de los lagos de Plitvice hay 12 lagos: Proskansko, Ciginovac, Okruglag, Batignovac, Veliko, Malo, Vir, Galovac, Milino, Gradinsko, Burgeti y Kozjak. Estos lagos son más grandes que los inferiores. Recorrerlos puede resultar un poco más pesado porque en algunos tramos de las rutas que los bordean hay pendiente y no se va por pasarela, sino por la misma tierra. Pero aún así es una ruta sencilla que se puede hacer con un mínimo de forma física. Esta sección es mucho más salvaje y aunque desde ella no se ve la gran cascada, podréis ir disfrutando de pequeñas cascadas durante todo el recorrido. Ya hemos terminado nuestra ruta C por los lagos de Plitvice. Desde el puerto 2 hasta la estación de bus número 3, que es la que os llevará de vuelta a la entrada 1, hay como 1 hora y media yendo a un paso normal y haciendo vuestras paradas para tomar fotos y demás. Ahora ya vamos a coger el bus de regreso hasta la entrada 1 y luego tendremos unos 15 minutos andando hasta el parking donde hemos dejado el coche y ahí concluirá nuestra ruta. La verdad que es una ruta súper recomendada. Nosotros no estamos acostumbrados a hacer rutas ni nada en forma y la hemos hecho sin ningún problema. No te cansas mucho, no hay casi desnivel, probablemente en la última parte en algún tramo hay un poquito, pero nada, súper recomendado incluir esta parte del norte de Croacia en vuestra ruta por el país. La mejor forma de llegar a los lagos de Plitvice es en coche, pero si no queréis alquilar coche, también existen autobuses públicos que conectan Plitvice con Split, Zadar o Zagreb y además excursiones de un día en las que os llevarán a conocer el parque. Plitvice está abierto todos los días del año, pero el horario varía en función de la época, por lo que es recomendable consultar los horarios en su web antes de vuestra visita. La mejor época para visitarlo es de abril a octubre, pero tratad de evitar julio y agosto porque es cuando más lleno lo encontraréis. Bienvenidos a Zadar, una de las ciudades más turísticas de Croacia. Zadar es una de las paradas obligatorias en casi cualquier crucero que pase por la costa dálmata de Croacia. Así que vamos a empezar la visita por el lugar más representativo de la ciudad, la Plaza del Pueblo o Narodni. En esta plaza vais a encontrar el icono de la ciudad, que es la Torre del Reloj. Actualmente en este edificio se realizan exposiciones temporales del Museo Etnográfico. También aquí, además de varias terrazas y restaurantes donde podéis tomar algo si hace solecito, algo muy típico en la ciudad, es el edificio del ayuntamiento. Y además encontraréis en el otro lateral la antigua logia donde se realizan también exposiciones temporales del Museo de Zadar. En el centro de Zadar encontraréis un mercado de productos locales. Hay un montón de frutas y verduras, además de plantitas. Es un sitio ideal para probar algunos productos típicos como el queso pag o los higos secos. Otra de las placitas que podéis visitar en Zadar es la Plaza Petra Zoranica. Aquí vais a encontrar también varias terrazas donde tomar algo, pero lo más famoso de esta plaza es su columna romana que se mantiene ahí en pie en medio. Además, también encontraréis en uno de los laterales el Palacio del Duque, un edificio que se puede visitar. En otro de los laterales de la plaza se encuentra la iglesia de San Simeón, cuya entrada es gratuita. La Plaza de los Cinco Pozos se llama así como su nombre indica porque aquí hay 5 pozos que se construyeron sobre una antigua cisterna subterránea que abastecía de agua a toda la ciudad. En esta plaza podréis ver también la Torre del Capital, que formaba parte de la antigua muralla medieval e incluso los restos de una antigua muralla medieval que todavía se mantiene. La Puerta Terraferma es la puerta principal de la ciudad. Formaba parte de la antigua muralla medieval y fue construida en el siglo XVI. Es una puerta de estilo renacentista y, como veis, tiene numerosos detalles, como por ejemplo el león sobre el arco principal. Otra de las puertas que ver en Zadar es la Puerta del Mar, desde la que parten unas escaleras que suben a la muralla y se pueden recorrer de forma gratuita.
En esta plaza se concentran algunos de los principales monumentos de Zadar. Por ejemplo, la torre del campanario de la Catedral de Santa Anastasia, construida en el siglo XIV en una mezcla de estilo románico y gótico. A su lado se encuentra la iglesia de San Donato, construida en el siglo IX en planta circular. Esta iglesia fue construida con materiales del antiguo foro romano, pero ya no se utiliza como iglesia actualmente, aunque se puede visitar y subir a la cúpula para disfrutar de las vistas. Frente a la iglesia de San Donato encontraréis el antiguo foro romano, los pocos restos que quedan de él con algunas partes de columnas. De aquí lo más atractivo es el Pilar de la Vergüenza, donde eran encadenados los presos. Frente al foro romano se encuentra la iglesia de Santa María, un monasterio benedictino del siglo XI, aunque su torre Colomán fue agregada en el siglo XII y ahora mismo está en restauración. En su interior alberga un museo eclesiástico. La Catedral de Santa Anastasia fue construida en el siglo XIV en una mezcla de estilo románico y gótico. Su interior se puede visitar y además podéis subir a la torre del campanario para disfrutar de unas vistas del casco antiguo de Zadar. Con 22 metros de diámetro y 300 placas de células fotovoltaicas, este monumento llamado Saludo al Sol absorbe la luz solar de día y la refleja de noche, produciendo un espectáculo de luces. Así que si os quedáis una noche en Zadar, no os olvidéis de venir a verlo. El órgano de mar es un curioso monumento construido en 2005 que capta el sonido del agua y del viento, transformando el aire en un sonido súper curioso. Escuchad. Bienvenidos a Šibenik, uno de los pueblos más bonitos de Croacia. Esta pequeña localidad costera de Croacia está ubicada a unos 90 kilómetros de Zadar y 150 kilómetros de Split, por lo que es una parada perfecta para hacer en una ruta entre ambas ciudades. No tardaréis más de medio día en recorrerla, ya que es muy pequeña, pero tiene un coqueto casco antiguo que merece la pena visitar. Estamos ahora mismo en el monumento más importante de Šibenik, la Catedral de Santiago. Es la catedral construida en piedra más grande del mundo. En su fachada, que es una mezcla de estilos gótico y renacentista, vais a encontrar el portal del león, en el que podréis ver también las figuras de Adán y Eva, pero lo más llamativo de su fachada son los más de 70 rostros que la bordean. Se trata de las caras de las personas que contribuyeron económicamente en su construcción. En Šibenik vais a encontrar un montón de iglesias pequeñitas y palacetes, pero lo mejor que podéis hacer aquí es pasear por sus calles sin rumbo para ver sus bonitos edificios con puertas de madera de colores y piedra. Como Šibenik es una localidad costera, podréis dar un paseo junto al mar mientras veis los barquitos, pero tened en cuenta si venís en verano que no tiene playa. Subiendo hacia la fortaleza hemos encontrado los jardines de San Lorenzo, que son un remanso de paz, y además aquí hay una cafetería perfecta para tomar algo tranquilamente. Šibenik está rodeada por tres fortalezas, la fortaleza de San Miguel, la fortaleza de Barona y la fortaleza de San Nicolás. Podéis comprar una entrada conjunta por 13 euros para visitar las tres, pero necesitaréis disponer de al menos unas 3 horas para ir de una a otra y visitarlas. Si no tenéis tiempo y solo podéis elegir una, os recomendamos visitar la fortaleza de San Miguel, porque desde ella se tienen las mejores vistas de la ciudad. Primošten es una pequeña islita de Croacia muy pintoresca que está unida a tierra firme desde el siglo XVI. Inicialmente se unió por un puente de madera, pero con los años se construyó un paso de tierra firme para que pudieran acceder los coches hasta ella. Está situada entre las localidades de Šibenik y Trogir, más o menos a media hora de distancia de cada una de ellas. Así que es una parada perfecta si estáis haciendo una ruta en coche por Croacia. Lo mejor que podéis hacer aquí es disfrutar de sus playas con aguas espectaculares turquesas. Eso sí, no esperéis encontrar arena por esta zona porque son playas de piedras, y pasear por sus callecitas, disfrutar de alguno de sus restaurantes y probar un rico pescado. Una vez hayáis bordeado toda la islita de Primošten, no dudéis en atravesar su puerta de la antigua muralla. Desde aquí podréis pasear por las callecitas que son muy pintorescas y subir hasta el punto más alto, que es la iglesia de San Jorge, una iglesia muy bonita que se puede visitar de forma gratuita.
Visitar Primostén nos tomará más de un par de horas, pero recomendamos dedicarle una mañana o una tarde para disfrutar de su relajado ambiente y degustar su famoso vino Babik en alguna de sus terrazas. Bienvenidos a Trojir. Trojir es una de las islas más bonitas de la costa de Dalmacia y una parada que podéis hacer si estáis visitando la ciudad de Split. Más o menos tendréis media hora de trayecto en coche hasta aquí y la isla se recorre en un par de horas. Está unida por un puente a tierra firme, así que podréis llegar perfectamente. Aquí, aparte de callejear un poco por sus callejuelas empedradas y disfrutar de las vistas del mar, podéis hacer un paseo en barco para ver sus diferentes perspectivas. Hay varios lugares interesantes que visitar en Trojir. Uno de ellos es el castillo de Camerlengo. Esta fortaleza, que está justo enfrente del puerto, fue construida en el siglo XV para defender la isla de ataques enemigos. Hoy en día es una sala de conciertos, pero se puede visitar su interior por unos 5 euros por persona para poder disfrutar de las bonitas vistas que se tienen desde su torre. La iglesia de Santo Domingo es un monasterio dominicano construido en el siglo XV, aunque fue ampliado en el siglo XIX, pero tras ser duramente bombardeado en la Segunda Guerra Mundial, fue reconstruido en el siglo XX tal y como lo vemos actualmente. Su interior se puede visitar y aquí encontraréis un bonito claustro en el que se han rodado algunas de las escenas de Juego de Tronos. Por el paseo marítimo de Trojir vais a encontrar diferentes puestecitos de artesanía, souvenirs y objetos antiguos. En el centro de Trojir vais a encontrar su plaza principal. Se trata de la Plaza Juan Pablo II y en ella se concentran algunos de los edificios más importantes de la ciudad, como la Catedral de San Lorenzo, la Iglesia de San Sebastián, la Logia Veneciana o el Palacio del Rector. La Catedral de San Lorenzo está dedicada a San Juan de Trojir, que es el patrón de la ciudad, y reunió a los mejores artistas y arquitectos de la época. Se construyó en el antiguo emplazamiento de un templo griego y su construcción duró más de 400 años. La parte más famosa de la catedral es la propia puerta de entrada, decorada con relieves que representan el nacimiento de Cristo y con las figuras de Adán y Eva, los apóstoles y varias criaturas míticas. Para visitarla tendréis que pagar una pequeña entrada, pero tanto el interior como las vistas desde su campanario merecen totalmente la pena. Además de visitar todos los atractivos turísticos, lo mejor que se puede hacer en Trojir es pasear sin rumbo por sus callecitas. Encontraréis rincones muy pintorescos, como el que se encuentra en la calle Ivana Pavla. Otras calles que no os podéis perder son Subiceva o Bornasca. En ellas iréis encontrando varios restaurantes perfectos para degustar la gastronomía croata y tiendecitas muy bien decoradas. Bienvenidos a Split, una de las ciudades más bonitas de Croacia. Tiene un casco antiguo declarado Patrimonio de la Humanidad y no nos extraña porque algunas de sus calles y sus monumentos son auténticas joyas. Estamos ahora mismo en el Peristilo, el centro neurálgico de la ciudad y la zona más visitada de todas, a la que tendréis que venir temprano si no queréis encontrarla abarrotada. Aquí encontraréis columnas romanas, algunos restos de templos y una cafetería muy chula llamada Luxor, donde las mesas son los propios escalones de la plaza. Además es una zona súper animada de noche. No os la perdáis porque os va a enamorar. La mayor parte del casco antiguo de Split está ocupado por el Palacio de Diocleciano. Este palacio fue construido en el siglo III después de Cristo como lugar de retiro para el emperador. Vais a encontrar diferentes partes, aparte de la Plaza del Peristilo, la Catedral de San Domius, el Templo de Júpiter, diferentes puertas de entrada a la ciudad, los sótanos. Todo ello forma parte del palacio, pero en la mayoría de ellos la visita es gratuita, aunque en algunos tendréis que pagar una pequeña entrada. Junto al peristilo encontraréis el vestíbulo, esta sala circular con una cúpula abierta que era la entrada a los grandes salones imperiales. No dejéis de visitar la zona de los sótanos. Comunican el peristilo con la puerta de bronce y eran utilizados como almacén. Además están súper bien conservados y se mantienen exactamente con la misma estructura que cuando vivía aquí el emperador Diocleciano. Hay varias visitas interesantes que tenéis que hacer en Split. Serían la catedral con su torre del campanario, el baptisterio, la cripta y el tesoro. Según lo que queréis visitar podréis comprar entradas individuales o hacen packs, que lógicamente sale más económico para visitar 3, 4 o 5 cosas. Nosotros hemos comprado el ticket morado, porque cada uno va por un color, que incluye todo, costado 15 euros.
Hemos empezado ahora por el Tesoro, que está en la misma oficina donde se compran los tickets, ubicada justo enfrente de la catedral. Aquí vais a encontrar un museo con diferentes piezas arqueológicas que han ido encontrando en excavaciones y también algunos cuadros. La catedral de San Domius fue construida originalmente como mausoleo del emperador Diocleciano, pero siglos más tarde se terminó convirtiendo en catedral. Luego, en el siglo XII o XIII, se añadió la torre del campanario, desde la que se tienen unas bonitas vistas de la plaza del Peristilo. Justo debajo de la catedral encontraréis la cripta, otro de los lugares que se puede visitar. Originalmente sirvió como la base del mausoleo, sosteniendo su estructura principal. Posteriormente fue utilizada para el uso cristiano en el siglo VII y dedicada a Santa Lucía. Estamos ahora en el Baptisterio o ex templo de Júpiter. Este templo fue construido en honor al dios Júpiter en el año 300, pero fue convertido en baptisterio en el siglo VII. La estatua que veis aquí es la estatua de San John y justo en la entrada del templo lo preside una esfinge negra que era la guardiana del templo de Júpiter. Es la calle más estrecha de la ciudad, que traducido al español se llama Déjame pasar. Angostita. La Puerta Áurea o Puerta de Oro era la entrada principal al Palacio Diocleciano por la que entraba el emperador. Aquí podéis ver 5 nichos que están ahora mismo vacíos, pero en cada uno de ellos se encontraba una de las estatuas de cada uno de los gobernantes de las provincias del Imperio Romano. Esta puerta está flanqueada por una gran muralla a modo de defensa. Estamos ahora frente a la estatua de Grugurninsky que preside la Puerta Áurea de la entrada a la ciudad amurallada de Split. Bueno, dicen que a este señor, que fue un obispo que introdujo la lengua croata en las misas, hay que tocarle el dedo pulgar del pie, ya veis que está más brillante de lo normal, para que os desee buena suerte. Aunque la puerta principal de la ciudad es la Puerta de Oro, no dejéis de ver tampoco la Puerta de Plata. Esta puerta estuvo cerrada durante varios siglos y fue reconstruida a mediados del siglo XX. Otra de las plazas que no os podéis perder en Split es la Plaza de la República. Es una plaza construida en el siglo XIX. Como veis, es porticada, tiene unos edificios muy bonitos de color rosado con puertas de madera verdes y está abierta al mar por uno de sus laterales. Dicen que esta plaza está inspirada en la Piazza San Marcos de Venecia. Aunque el puerto de Split no nos parece una visita imprescindible, desde aquí tendréis unas bonitas vistas de lo que es el skyline de la ciudad. La Plaza del Pueblo es la plaza más importante de Split, ubicada fuera del Palacio Diocleciano. En esta plaza se encuentran el antiguo ayuntamiento, varios palacetes y la iglesia del campanario, que tiene un curioso reloj de 24 horas. Muy cerca de la Plaza del Pueblo se encuentra la Plaza de la Fruta, que se llama así popularmente porque antiguamente se vendía aquí fruta. En esta plaza podréis encontrar en el centro una escultura de Marco Maruli, que fue el padre de la literatura croata, el Palacio Milesi, construido en el siglo XVII, y una torre de estilo veneciano construida en el siglo XV. Desde Split salen varios barcos hacia algunas islas cercanas como Brač o Achebar, que son las más famosas. Para ello os recomendamos comprar los tickets con antelación, pero si no los habéis comprado podéis venir aquí a la parte donde está el muelle número 10, donde vais a encontrar las diferentes líneas de ferry que os venderán los tickets. Bienvenidos a Dubrovnik. Dubrovnik es la ciudad más visitada de Croacia, con un precioso casco antiguo medieval en el que no pueden entrar los coches. La ciudad ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y ha sido escenario de numerosas series y películas. Aunque se puede visitar perfectamente en un día porque todos sus atractivos turísticos están concentrados muy cerca unos de otros, lo ideal es pasar aquí al menos una noche para poder disfrutar de la ciudad con muchos menos turistas cuando se marchan los excursionistas de los cruceros. Si vais a venir en coche porque estáis haciendo una ruta por Croacia, tened en cuenta que un parking en la zona más cercana a las murallas os puede costar más de 200 euros por día, así que buscad un alojamiento con parking gratuito o quedaros un poquito más alejados del centro.
Podéis comenzar vuestra visita a la ciudad entrando por su puerta de acceso principal, la Puerta de Pile, una puerta del siglo XVI en estilo renacentista. Sobre ella podréis ver la estatua de San Blas, el patrón de la ciudad. Esta puerta está presidida por un foso con un puente de madera. Nada más atravesar la Puerta de Pile llegaréis a la Fuente de Onofrio. Esta fuente fue construida en el siglo XV y en ella vais a encontrar 16 esculturas de 16 caras. Formaba parte de un antiguo acueducto subterráneo. Vais a fijaros que toda la ciudad está construida en piedra. Estas piedras fueron sacadas de las canteras de la isla de Korčula, que es una isla muy cercana. Una de las mejores cosas que hacer en Dubrovnik es recorrer sus murallas. Hay más de 2 kilómetros de longitud que bordean todo el casco antiguo de la ciudad. Las murallas miden más de 20 metros de altura y se puede entrar desde diferentes accesos. Nosotros os recomendamos entrar desde la Puerta de Piles, que es la puerta principal, y hacer el recorrido completo. Tardaréis más o menos 1 hora y media en hacerlo. El precio es de 35 €, pero si compráis la Dubrovnik Card, además de visitar las murallas, tendréis incluidos otros museos de la ciudad, también por el mismo precio. Desde aquí disfrutaréis de unas vistas espectaculares desde todos los ángulos del casco antiguo, sobre todo desde la Torre Minzeta, que es el punto más alto de la ciudad. Además, recorreréis algunas fortalezas como la de Bocar y la de San Juan. Para no encontrar tanta gente, os recomendamos hacerlo a las 8 de la mañana, que es cuando abren, o a última hora de la tarde, cuando ya se han marchado la mayoría de los turistas que visitan la ciudad en un día. El monasterio de San Francisco fue construido en el siglo XIV, aunque tuvo que ser reconstruido en el siglo XVII tras un terremoto que azotó a la ciudad de Dubrovnik. En este monasterio podréis ver un bonito claustro de estilo gótico en el que hay más de 100 columnas con capiteles y con relieves de animales y máscaras. Además tiene una biblioteca muy bonita, pero no se puede visitar ya que no está abierta al público. Junto al monasterio encontraréis la iglesia de San Salvador, en la que está enterrado el poeta Iván Gundulić, uno de los más famosos de la literatura croata. En la iglesia que hay frente a la fuente de San Onofrio encontraréis esta cabeza de búho que resbala bastante. Bueno, pues cuenta la leyenda que si te subes aquí, das una vuelta y mientras das la vuelta mantienes el equilibrio, te quitas la camiseta y te la vuelves a poner, encontrarás al amor de tu vida. Dicen que alguien lo hizo y lo encontró. Así que ya os digo yo que es casi imposible. La calle Stradun es la calle principal de Dubrovnik, una calle comercial donde vais a encontrar un montón de restaurantes, tiendas de souvenirs, heladerías, pero como Dubrovnik es carísimo, podéis también aprovechar y comer en alguna de sus panaderías, que podréis comer por unos 5 € o menos por persona y al menos llenáis el estómago con poco dinero. La Plaza Luza es la plaza principal de Dubrovnik, en la que se montaba un mercado durante la Edad Media. En ella vais a ver varios edificios importantes de la ciudad, como el Palacio Esponza, que ha tenido diversas utilidades a lo largo de su historia, como aduana, armería, casa de la moneda y actualmente alberga el Archivo de Historia de Dubrovnik. En el Palacio Esponza vais a encontrar esta exposición en homenaje a los caídos en la guerra que hubo aquí en Dubrovnik entre el 91 y el 95, donde fueron atacados por los serbios y los montenegrinos. Detrás de mí podéis ver la Torre del Campanario, que tiene 2 estatuas junto a la campana de bronce, Maro y Varo, que marcan las horas cada hora en punto. En el centro de la Plaza Luza también podréis ver la columna de Orlando, un caballero que defendió la libertad de la ciudad, aunque ahora mismo se encuentra en restauración. Si frente a la Puerta de Pile estaba la Fuente de Onofrio, aquí en la Plaza Luza se encuentra la pequeña Fuente de Onofrio. Y el último de los edificios que encontraréis en la Plaza Luza es la iglesia de San Blas, un pequeño templo de estilo barroco veneciano que alberga una figura de plata de San Blas del siglo XV. Esta iglesia se construyó sobre un antiguo templo que se destruyó en el terremoto del siglo XVII. Entre la Plaza Luza y la catedral encontraréis el Palacio del Rector. Este palacio es una mezcla de estilos gótico, renacentista y barroco. A lo largo de su historia ha tenido diversos usos, como sede del rector de la República de Ragusa, como armería y como cárcel. Actualmente alberga el Museo de Historia de la ciudad y la entrada para visitarlo cuesta 10 €.
La Catedral de la Asunción de la Virgen María fue construida en el siglo XVIII sobre una antigua iglesia del siglo VI que fue destruida en el terremoto del siglo XVII. En la Catedral de Dubrovnik podréis ver obras de importante valor, como por ejemplo la Asunción de Tiziano que se encuentra en el altar mayor. Antes también se podía ver la Madonna de Rafael, pero actualmente se encuentra en el Palacio del Arzobispado y no se puede visitar. Las escaleras de los jesuitas, construidas en el siglo XVIII, forman parte de la iglesia de San Ignacio, que se encuentra arriba justo detrás del balcón. Estas escaleras son muy conocidas y uno de los puntos más fotografiados de la ciudad, ya que son el Paseo de la Vergüenza en la serie Juego de Tronos cuando Cersei las baja. Hemos entrado ahora a visitar el monasterio de Santo Domingo. Es un templo dominicano donde podréis ver, aparte de este precioso claustro rodeado de arcos con naranjos, muy agradable y muy tranquilo, una biblioteca con manuscritos y un museo con importantes pinturas de la Edad Media. Este monasterio está comunicado con la iglesia que tenemos justo al lado, pero ahora mismo está en reformas y no se puede visitar. La entrada cuesta 4 euros con la Dubrovnik Card. Si no tenéis la Dubrovnik Card tendréis que pagar 5 euros. Otra de las principales puertas de la entrada a la ciudad medieval de Dubrovnik es la Puerta de Ploce. Esta puerta es justo la opuesta a la Puerta de Piles y se construyó casi un siglo después. Desde ella tendréis unas bonitas vistas al puerto. Saliendo de la muralla encontraréis el puerto viejo de Dubrovnik. Desde aquí tendréis unas bonitas vistas del puertecito de la ciudad con los barcos que salen a las islas de Lokrum, por ejemplo, y aparte también podréis apreciar bien cómo es la estructura amurallada. Si venís a Dubrovnik en verano no os olvidéis de traeros el bañador, porque el agua está súper buena y os podréis bañar en esta playita que bordea la muralla. Fuera de las murallas de Dubrovnik se encuentra la Bange Beach, que tiene unas aguas turquesas espectaculares. Es una playa de arena gruesa en la que además encontraréis algún chiringuito en el que podréis comer. Al salir del casco antiguo de Dubrovnik podéis bajar a esta bahía. Aquí te podréis disfrutar de un agua cristalina con una playita que hay en esta zona así de piedras en la que os podréis bañar, de las murallas del casco antiguo de la ciudad y de otra perspectiva muy bonita del fuerte Lovrijenac. Construida sobre un acantilado se encuentra el fuerte de San Lorenzo, también conocido como la Fortaleza Roja de Juego de Tronos. Este fuerte data del siglo XI y por su posición a casi 40 metros de altura sobre el mar servía para defender a la ciudad de los ataques enemigos. Desde aquí tendréis unas bonitas vistas de la bahía de Pile con sus aguas turquesas. La entrada del fuerte de San Lorenzo está incluida en la Dubrovnik Pass. Si no la tenéis tendréis que pagar 15 euros. No os marchéis de Dubrovnik sin subir a su monte SRD. Podréis llegar a él en coche y aparcar aquí porque hay varias zonas habilitadas, o bien en teleférico para disfrutar de las vistas por el camino. El ticket del teleférico vale 15 euros por trayecto, pero si compráis ida y vuelta os saldrá por 27. Es súper caro, lo sabemos, pero la verdad es que las vistas merecen la pena. Otra opción para los que estéis en forma es subir andando, pero será bien larguito el camino. Desde aquí tendréis unas vistas espectaculares de todo el casco antiguo de la ciudad y de la isla de Lokrum. El momento ideal para venir aquí es el atardecer, pero además de subir al teleférico, una vez lleguéis a la estación, os recomendamos que hagáis un senderito de unos 13-14 minutos que os llevará hasta el mirador de Bosanka, desde el que se obtiene, sin duda, la mejor panorámica. Y es que Dubrovnik es una ciudad que nos ha enamorado por completo. Bienvenidos a Bar, una de las islas más famosas de Croacia.
La llaman la Ibiza croata por su animada vida nocturna y además también tiene pueblos y playas preciosas. Es una isla relativamente grande, por lo que recomendamos hacer aquí una noche y dedicarle un día y medio para visitarla. Tenéis varios pueblos que podéis recorrer, como por ejemplo Stari Grad, es este en el que estamos ahora mismo. Aquí llegan los ferries procedentes de Split si venís en coche. Si no necesitáis embarcar el coche en el barco, podéis llegar a otro puerto que está más cerca de Split. En Stari Grad lo mejor que podéis hacer es perderos por sus calles empedradas, aunque también hay una fortaleza que se puede visitar y un complejo arqueológico además de una iglesia. La zona más agradable es la del puerto, con un montón de terrazas donde podréis tomar algo. Brosca es otra de las pequeñas localidades que podéis visitar en la isla de Bar. La llaman la pequeña Venecia croata, por el puente de piedra que une las dos orillas de su canal. Es muy pequeñita y visitarla nos llevará más de media hora. Podréis pasear con calma por su muelle y ver su iglesia de San Lubro. Nuestra siguiente parada de la ruta por la isla de Bar es el pueblecito de Gelsa, otro puerto muy pintoresco que además tiene una bonita iglesia con un campanario muy alto que podéis visitar. Aquí no tardaréis más de media hora en recorrer sus callecitas porque también es muy pequeño al igual que los otros, pero merece la pena acercaros para comer con vistas al puerto. La localidad de Bar es la capital de la isla del mismo nombre. Aquí vais a encontrar la Catedral de San Esteban, una preciosa logia veneciana, la Fortaleza de España y un poquito más lejos la Fortaleza de Napoleón. A ambas fortalezas podéis subir en un larguito paseo bastante empinado o bien ir en coche. Además podéis pasear por su puerto, que es muy pintoresco con todos los barquitos y edificios de colores alrededor. Las callecitas que vais a encontrar por esta localidad son una maravilla, todas estrechitas, empedradas, con un montón de restaurantes en los que podréis comer algo. Eso sí, preparad la cartera porque los precios aquí son bien pero bien altos. Antes de marcharos de Bar, no olvidéis subir hasta su fortaleza española. La entrada cuesta 10 euros, pero aunque no queréis visitarla, merece la pena llegar hasta aquí para disfrutar de las vistazas de toda la bahía y del pueblo. Bar tiene algunas de las mejores playas de Croacia. Una de ellas es Pokonji Dor, que es esta en la que estamos ahora mismo. Se encuentra a una media hora caminando desde el centro del pueblo de Bar, o también podéis llegar en coche prácticamente hasta la playa porque tiene un parking que además es gratuito. Las playas de aquí son todas de piedra, pero tienen unas aguas turquesas y están rodeadas de vegetación. A unos 20 minutos en coche del pueblo de Bar encontráis la playa de Milna. Es una playa más tranquila, no nos parece tan bonita como otras de la isla, pero si buscáis un poco de tranquilidad, aquí además podréis comer en un chiringuito que tiene en la orilla. La playa Dubovica es nuestra playa preferida de Bar. Se trata de una playa salvaje de aguas turquesas y guijarros, a la que podréis llegar bajando por un sendero en unos 10-15 minutos que parte desde la zona del aparcamiento. En ella encontraréis un pequeño restaurante donde podréis comer. Hay muchos más rincones que podréis descubrir en Brač si tenéis más tiempo y disponéis de coche de alquiler.
Bienvenidos a Korčula, una de las islas más populares de Croacia. Empezamos la visita a la isla por su capital, Korčula, una pequeña ciudad totalmente amurallada en la que podréis pasear por su puerto, comer en alguno de sus restaurantes, visitar la Catedral de San Marcos o algunas otras iglesias. Para recorrerla necesitaréis aproximadamente una hora y luego recomendamos ir visitando diferentes pueblecitos de la isla y sobre todo disfrutar de sus playas, así que aquí hay que venir en verano. La ciudad de Korčula es conocida como la pequeña Dubrovnik. Pasear por sus calles es como viajar al pasado. Además, es el mejor lugar donde alojarse en la isla para disfrutar de sus restaurantes y su animada vida nocturna. Cernovo o Lumbarda son algunos de los pueblos más bonitos que ver en la isla. Y si tenéis más tiempo, podéis acercaros también a Pupnat y Bela Luka. Esta isla alberga algunas de las mejores playas del país, entre ellas una de arena que son bien codiciadas aquí en Croacia. Se trata de la playa de Vela Prizna, que pertenece al pueblo de Lumbarda. Todas las playas de Korčula ofrecen unas aguas turquesas preciosas. Algunas son muy accesibles y cuentan con todos los servicios. A otras solo se puede llegar en barco o haciendo algunas rutas de senderismo. Así que lo mejor es disponer de un coche de alquiler para ir recorriendo la isla a vuestro aire. La forma más rápida de llegar a Korčula es tomar un ferry desde el puerto de Orebić y el trayecto dura tan solo 15 minutos. No dudéis en incluir esta isla en vuestra ruta por Croacia porque os vais a enamorar. Bienvenidos a Brač, otra de las islas más bonitas de Croacia. Brač está ubicada a unos 50 minutos en barco de Split, así que es una isla ideal para combinarla con su vecina Bar. No dudéis en venir a esta isla y alquilar un coche o bien traeros el vuestro en el ferry, que lo podéis embarcar perfectamente. Hay varios lugares interesantes para recorrer, varios pueblos costeros y playas muy bonitas. Nosotros hemos desembarcado en el puerto de Supetar, así que hemos empezado recorriendo la isla por la parte más alejada para luego ir acercándonos antes de coger el barco de vuelta a Split. Hemos venido a Milna, una pequeña localidad ubicada a unos 18 kilómetros del puerto de Supetar. Aquí lo mejor que podéis hacer es pasear por su paseo marítimo y recorrer algunas de sus callecitas en las que encontraréis una bonita iglesia y una antigua logia. No todo en Brač van a ser pueblecitos costeros, también podéis venir al interior de la isla para conocer uno de los lugares más auténticos, el pueblo de Skrip. Son solo 3 o 4 calles, pero tienen mucho encanto, son edificios empedrados y es el pueblo más antiguo de la isla. Aquí vais a encontrar un museo con un mausoleo romano del que dicen que están enterradas las hijas del emperador Diocleciano, además de una bonita iglesia y una fortaleza del siglo XVI. Desde Skrip tendréis unas vistas preciosas del interior de la isla. Siguiendo con la ruta por la isla de Brač, hemos venido ahora a la localidad de Pučišća, otra localidad costera que es famosa por las canteras de piedra que tiene alrededor. Aquí veréis muchas de sus casas construidos su tejado con techos blancos de la piedra local de la zona. Otro de los pueblecitos que podéis visitar aquí en Brač es Sumartin. Es el pueblo menos turístico de todo, tiene un puertecito con su iglesia, es muy pintoresco como el resto y varias calitas alrededor muy chulas, aunque también os decimos que pensamos que es el más prescindible si no tenéis demasiado tiempo en la isla. Dicen que el Nirra, o también llamada Cuerno de Oro, es la playa más bonita de Brač y desde luego que confirmamos. Incluso nos atrevemos a decir que es la playa más bonita de Croacia. Se llama Cuerno de Oro por la forma de este saliente que tiene aquí, que depende un poco de las mareas y del viento, pero como no se aprecia muy bien desde abajo, os dejamos unas imágenes del dron para que lo veáis mejor.
Sus aguas son de un color turquesa intenso, no tiene arena, es de piedra blanca, pero es un verdadero paraíso, además rodeado de vegetación y tiene varios chiringuitos y restaurantes donde podréis sentaros a comer algo, así que es perfecto para pasar aquí el día. Bol es uno de los pueblos más grandes de la isla de Brac. De hecho, creemos que es el sitio ideal para alojaros si vais a pasar aquí una noche, que es más que recomendable para poder recorrer toda la isla con calma. Aquí vais a encontrar todos los servicios, un montón de restaurantes y terracitas para tomar algo. Para terminar nuestra visita por la isla de Brac, hemos venido a Supetar, desde donde saldrá nuestro ferry de vuelta a Split. La isla más o menos os tomará un día visitarla entera, pero si queréis disfrutar de sus playas os recomendamos hacer una noche aquí. No os la perdáis porque es un imprescindible que ver en Croacia. Encontraréis más información en nuestro blog viajandoporelmundomundial.com.